viernes 28 de julio del 2023. Bienvenidos a nuestra emisión al mediodía. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras cuentas oficiales de ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por todas nuestras redes sociales. Empezamos. Muy bien, a menos de un mes de las elecciones excepcionales, la impresión de las papeletas y documentos electorales aún no ha terminado, así que hacemos contacto en este momento con nuestra compañera Carolina Basante para que nos dé detalles del proceso. Carolina, adelante, muy buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Efectivamente, estamos a menos de una semana para que empiece la distribución de los kits electorales de acuerdo a la planificación del calendario electoral. Esto tendría que ser el 2 de agosto. Sin embargo, estas cajas no están listas, aún no han sido cerradas en la empresa integradora debido a que están pendientes la impresión de papeletas, por ejemplo, la de asambleístas nacionales y también de las provincias de Esmeraldas y Cañar. Esto según lo que ha informado el CNE hasta la noche de este jueves. Nosotros hemos preparado el siguiente reportaje para contarles más en detalle cómo avanza este proceso. Veamos. El trabajo en el Instituto Geográfico Militar es contrarreloj para ajustarse al calendario electoral del agosto próximo. Hasta ahora se ha confirmado la impresión al 100% de papeletas a binomios presidenciales, asambleístas de 20 provincias, entre ellas Pichincha en los distritos Centro Norte y Centro Sur y también Guayas. En proceso de impresión están las papeletas de la consulta al Yasuní, que está avanzado en un 77%, y aún por imprimir está pendiente las papeletas de las provincias de Esmeraldas y Cañar y de la consulta del Chocó Andino. La gran incertidumbre es la impresión de papeletas de asambleístas nacionales. Los recursos en el Tribunal Contencioso Electoral tienen paralizado este proceso y hasta el cierre de este reportaje, el CNE informó que aún está pendiente que el organismo indique que ya se han agotado los recursos. El proceso de impresión de papeletas podría tomar hasta 10 días, lo que retrasaría el inicio de la distribución de los kits electorales, previsto para el 2 de agosto. Carolina Basante, Noticias 7. Y solo un dato adicional para comentarles que el CNE también se ha pronunciado respecto a los recursos en contra de la candidatura de Patricio Carrillo como asambleísta nacional. Lo que han dicho es que el TCE deberá confirmar al CNE esta resolución y que no existen más recursos con otras candidaturas para así proceder a enviar la información al Instituto Geográfico Militar, que ha dicho, pues como ya le explicábamos en la nota, que se demoran entre 10 hasta 10 días la impresión de las papeletas y ahí sí poder completar los kits electorales para empezar la distribución. Todavía no ha habido un pronunciamiento respecto a cuál sería un plan alternativo de no alcanzar esto hasta el próximo 2 de agosto. Esta es la información que yo tengo a esta hora de la tarde. Vuelvo contigo, Lauta. Buenas tardes. Gracias, Carolina, por ese informe. Efectivamente, el 20 de agosto entonces tenemos las elecciones para elegir binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y también la consulta popular del Yasuní. Y es que a propósito de ese tema, les vamos a contar que las comunidades indígenas que viven en la zona del Yasuní ITT empezaron a hacer pública su postura sobre la explotación petrolera en ese sitio. Esto a propósito todo de lo mencionado ya de la consulta popular. Nuestra compañera Andrea Orbe nos cuenta más en el siguiente reportaje. Veamos. De a poco varias comunidades indígenas se van alineando a alguna tendencia, tanto en pro como en contra de la explotación petrolera en el Yasuní. Este jueves 27 de julio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Pastaza, en Puyo, las autoridades de gobierno de Pastaza, de las 7 nacionalidades de esta provincia, y los representantes de los colectivos ambientalistas, de la academia y de los estudiantes universitarios firmaron un manifiesto en apoyo al sí en la consulta popular. Hemos sido testigos de las intervenciones de las personas de las nacionalidades y todos aquí nos hemos autoconvocado con este fin, el fin de salvar Yasuní, y ya como manifestaba el prefecto, la riqueza no está bajo el suelo, está sobre el suelo, que representa toda esa biodiversidad de fauna y flora. Juan Bay, presidente de la nacionalidad Guaurani, también se manifestó. No solo vamos a sumar pueblos guaurani, vamos a sumar pueblos ecuatorianos, pueblos y nacionalidades que estamos llamando a la unidad. No vamos a salvar solo a pueblos guaraní. Recordemos que en ese territorio hay la biodiversidad más grande en el país, en el mundo. Dentro de ese territorio están nuestros hermanos, es nuestra familia, que en ese momento no pueden alzar la voz porque no son en ese espacio de civilización, viven en su aislamiento voluntario. Por otro lado, el pasado 30 de junio se realizó en la comunidad de Boca Tiputini una asamblea con las 16 comunidades del pueblo quichua,
que habitan en el cantón Aguarico, donde se encuentra el ITT. Ahí, al contrario, manifestaron su respaldo al no. Aquí en la industria petrolera está controlado, no está contaminado, no tenemos muchas muertes. ¿Por qué razón? Porque está controlado. La consulta popular, que tiene el objetivo de dejar el petróleo bajo tierra, se votará el 20 de agosto en conjunto con las elecciones generales extraordinarias. Esto después de una batalla legal de 10 años del colectivo Yasunidos para que se pudiese celebrar. Andrea Orbe, Noticias 7. Cambiamos de temas. 2 policías fueron abatidos esta mañana en la parroquia Tarifa del cantón San Borondón en la provincia del Guayas. Los uniformados desayunaban en un comedor cuando hombres armados aparecieron y les atacaron. En este hecho violento también resultó gravemente herido un vendedor. La Policía Nacional expresó sus condolencias por el asesinato del cabo Cristian Enríquez y del mayor Cristian Granizo, quien además era, por cierto, jefe del distrito. Por el momento se desconocen los motivos de este sicariato contra miembros de las fuerzas del orden, aunque 4 sujetos ya fueron capturados por su presunta participación en este violento incidente. Ojo, en lo que vamos de este 2023, un total de 51 policías han sido abatidos por el crimen organizado. Seguimos con temas de seguridad porque los 3 auditores de la Contraloría que fueron secuestrados el miércoles en Mocache, provincia de Los Ríos, ya fueron liberados y este viernes retornaron a sus hogares en Babahoyo. Aún se manejan 2 hipótesis sobre su secuestro. Al menos 30 horas duró el secuestro de Alicia, María y Pedro, los funcionarios de la Delegación Provincial de la Contraloría en Los Ríos. Su paradero se desconocía por completo, hasta que la gobernadora Connie Jiménez informó en horas de la madrugada. Gracias al trabajo realizado por el personal de la UNACE, los 3 funcionarios que se encontraban desaparecidos fueron localizados. Sus captores los soltaron el jueves y las víctimas lograron llegar a un sector de Quevedo, desde donde llamaron a sus familiares para que la policía los rescatara. Personal de la UNACE inmediatamente los localizó y los trasladó a sus respectivos domicilios en el distrito Babahoyo. Se conoce que los ciudadanos funcionarios de Contraloría se encuentran en perfecto estado de salud. Al mediodía del miércoles, hombres armados los detuvieron en la vía a Mocache cuando se dirigían a ese cantón para efectuar una auditoría. Sobre este caso hay 2 hipótesis. Un hecho en donde la delincuencia procedió a realizar el secuestro de las personas, obviamente con el asalto y robo. La otra hipótesis que también se estaba manejando era por un tema de trabajo de auditoría que debían haberlo realizado en el municipio de Mocache. Las víctimas deberán rendir su versión sobre lo sucedido en las próximas horas, en el marco de la investigación penal que hace la Fiscalía, tras la denuncia presentada por el propio Contralor General Carlos Riofrío. Sin embargo, aún no cuentan con resguardo policial permanente. Fueron acompañados, custodiados hasta sus domicilios y obviamente en las próximas horas estableceremos el nivel de riesgo que podrían tener las víctimas. La provincia de Los Ríos es uno de los 3 territorios del país en estado de excepción ante el incremento de la violencia criminal. Lautaro Andrade, Noticias 7. Un dato adicional, y es que la policía no ha encontrado ningún indicio de que estos secuestradores solicitaran o exigieran dinero a cambio de la liberación de los 3 auditores de la Contraloría. Pero bueno, vamos con otros temas, y es que los últimos decomisos en las cárceles del país volvieron a evidenciar el ingreso de objetos prohibidos a los centros de rehabilitación social. Esto también implica un delito penal que es sancionado por el COIP. Estamos viendo municiones y armas de distinto calibre que fueron halladas en la penitenciaría del Litoral. Esto es parte de la serie de objetos que la Policía Nacional incautó tras los amotinamientos de esta semana. Tenemos 13 armas largas, fusiles, tenemos una lanzagranada y tenemos una granada. Y si bien por la violencia en la cárcel la Fiscalía abrirá de oficio 2 procesos, uno por asesinato y otro por terrorismo, queda pendiente el artículo 275 del COIP por ingreso de artículos prohibidos. La ley te dice claramente, no puedes meter ningún tipo de objeto ajeno a esta institución estando privado de tu libertad. En este tipo de casos, el responsable del ilícito sería quien porta el objeto no autorizado. Pero si la celda 2412 estaba a cargo del preso José Pérez y Felipe Pérez,
los dos son responsables de ese acto. Los artículos que se ingresan son equipos de comunicación o partes, por ejemplo, de un teléfono, satélites, la pena incrementa y es 3 años. Si los equipos que se ingresan son municiones, explosivos, armas o cualquier herramienta que pueda causar daño o muerte, la pena se agrava y va de 5 a 7 años. Según el criterio de penalistas, los agentes penitenciarios o el director de las cárceles no serían sujetos activos del delito. Ellos tienen que ser juzgados de manera administrativa, porque por culpa de ellos esos objetos están dentro de una cárcel. Pero además, que públicamente entreguen su armamento, como hicieron algunas bandas en la penitenciaría del Litoral y en Esmeraldas, no exime que la Fiscalía podría abrir, más bien dicho, investigaciones previas para determinar en qué posesión de qué sujetos privados de la libertad se encontraban dichos artículos para iniciar las acciones o las investigaciones previas correspondientes. Uno de los principales desafíos de las autoridades es evitar que mediante corrupción e intimidación en las cárceles continúe el ingreso de armas y explosivos que son utilizados en los violentos amotinamientos. Lautaro Andrade, Noticias 7. La noche del jueves se escucharon explosiones en la penitenciaría del Litoral, pero estas no se debieron a un nuevo amotinamiento, sino a que eran detonaciones controladas que realizó la Policía Nacional a los explosivos hallados en el interior de ese centro penitenciario. Además, el SNAI informó que hubo una reubicación de internos para evitar incidentes como los registrados esta semana y que cobraron decenas de vidas. La penitenciaría del Litoral se mantiene hasta este momento bajo control y con una aparente paz entre los distintos pabellones. Bueno, y hablando del estado de excepción en la provincia de Manabí, el fin de semana sí habrá la procesión del Señor de la Buena Esperanza en Chone, pero con un cambio en su horario tradicional. Para conocer más detalles vamos hacia ese cantón donde se encuentra Josué Mendoza para contarnos más sobre las festividades en la tierra de los naranjos en flor. Estamos contigo, Josué. Amigos televidentes, muy buenas tardes. El saludo especial desde el Cantón Chone en la provincia de Manabí. Nosotros hemos continuado llevándoles una amplia información durante toda esta semana y a propósito del fin de semana, la Iglesia Católica realizará uno de los eventos de mayor concurrencia en la ciudadanía chonera y también en sus alrededores. Y es que es la procesión denominada como el Señor de la Buena Esperanza, la cual tiene varios años al servicio de la comunidad como una muestra de fe católica a los feligreses de este punto y sus alrededores. Nosotros realizamos un recorrido al interior de la iglesia en horas de la mañana y conversamos con varios de los feligreses quienes deben pagar los favores recibidos por el Señor de la Buena Esperanza, patrono de esa localidad en la provincia de Manabí. Y es que muchos de ellos lo hacen en señal de agradecimiento, gratitud o por favores recibidos. A continuación, escuchemos parte de sus declaraciones. He recibido muchos milagros de nuestro Señor Jesús de la Buena Esperanza y por eso siempre se lo dedico a Él aquí. Los 9 días se lo dedico aquí a mi Señor Jesús. Y es una tradición muy importante, de hecho. Una tradición muy importante y vienen muchos feligreses de todos los lados. Los viernes y sábados vienen a visitar ellos del campo, de todos los lados, porque esa es su fe y su devoción. Así, Jesús de la Buena Esperanza. Le cuento que sí, tuve 8 años que a mí me dio una parálisis y me da justamente en la fecha de la novena del Señor de la Buena Esperanza. Y tanto le pedí que el médico me decía que mi recuperación estaba en 3 meses, cuando en 1 mes me recuperé. Y por eso doy gracias al buen Dios y al Señor de la Buena Esperanza porque me concedió este gran milagro. La Iglesia Católica se organizará. Normalmente esta procesión se realizaba a partir de las 6 de la tarde. Sin embargo, por el estado de excepción, el horario se modifica e iniciaría tras finalizar la Santa Eucaristía a las 4 de la tarde. Los recorridos principales por la localidad se efectuarán con el apoyo de la Policía Nacional y también de los cabecillas de esta misma organización católica. La ciudadanía está expectante ya que este evento no se podría suspender
agradecer porque es una muestra de fe católica en agradecimiento a todos y cada uno de ellos. El Señor de la Buena Esperanza es el patrono de Chone, en la provincia de Manabí, de San Cayetano de Chone, el mismo que ha hecho varios milagros a sus feligreses en el desarrollo de diferentes jornadas, y esta es una muestra de gratitud que a ellos hacen, no solamente aquí, sino en cantones vecinos y el sector rural, que es uno de los más concurridos. Se espera que esta procesión se realice este día domingo a partir de las 4 de la tarde, como lo han reiterado las autoridades católicas de esta localidad. Nosotros estaremos ampliando los detalles en nuestras próximas emisiones, pero sí, reiteramos que sí se realizará la procesión del Señor de la Buena Esperanza, algo que se mantenía en incertidumbre por el estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Desde el Cantón Chone retornamos a estudios centrales con el desarrollo de más noticias. Buenas tardes. Muy bien, gracias Josué. Y es que recordemos que Manabí, Los Ríos y Durán son los 3 territorios del Ecuador en estado de excepción por este incremento de violencia a causa de las bandas del crimen organizado. Y sobre ese tema, hace algunos minutos terminó un evento en el que participa el presidente Guillermo Lasso en la Amazonía, y allí ratificó su postura de no haber pactado con el crimen organizado y detalló lo actuado en los diferentes operativos a escala nacional. Escuchemos. El día martes a las 5 de la madrugada, una fuerza conjunta de las Fuerzas Armadas y Policía ingresó a la penitenciaría del Litoral. Pero en la madrugada de hoy se ha vuelto a intervenir un pabellón, el número 3, para requisa de armas, de droga, de municiones, de explosivos, de teléfonos celulares y otros artículos prohibidos dentro de los centros penitenciarios. Nos mantenemos firmes y decididos. Los vamos a seguir enfrentando sin tregua. Muy bien, con esto entonces nos vamos a una pausa, pero al volver hablaremos sobre el SRI, porque recordemos que hasta el lunes 31 de julio está previsto el plazo de actualización de la proyección de gastos personales. Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta, y es que hasta el próximo lunes 31 de julio está previsto el plazo de actualización de la proyección de gastos personales para beneficiarse de la rebaja del impuesto a la renta establecido en la última reforma tributaria. Si usted no ha hecho aún cambios en la proyección de gastos personales, está todavía a tiempo de poder beneficiarse de la reforma tributaria. Ponga atención. A su empleador deberá entregar un formulario de gastos personales actualizado. Este documento lo encontrará en la página web del SRI. Nosotros ingresamos por la plataforma Google escribiendo formularios SRI. Luego tendrá que descargar el documento Excel, en el que deberá hacer un detalle de lo que estima va a gastar en un año en vivienda, educación, arte, cultura, salud, vestimenta, alimentación y turismo, y en esta ocasión también se añaden gastos de mascotas. Esta hoja hará el cálculo por usted. También deberá colocar su número de cargas familiares y detallar si alguna tiene una enfermedad catastrófica. En estos casos la deducción del impuesto es mayor y se lo indicará aquí mismo. Recuerde que los padres también pueden ser considerados como cargas en el caso de que no tengan ingresos grabados. Para ello deberán presentar una carta de consentimiento. El formato lo puede descargar en la página del SRI también. En el caso de que no logre hacer esta modificación de proyección de gastos, tendrá que pedir una devolución de impuestos al SRI en marzo de 2024. Carolina Basante, Noticias 7. Vamos con otros temas. El Ministerio de Agricultura reportó un nuevo caso de gripe aviar, esta vez en una granja de la provincia de Tungurahua. Adelante con la información. Después de 3 meses sin novedad, nuevamente se reporta un caso de gripe aviar en el país. Agrocalidad no ha especificado si el brote se dio en una granja de producción avícola. En su comunicado, únicamente señala que la infección se dio en un predio de un traspatio y se lo identificó gracias a la vigilancia epidemiológica que se realiza a nivel nacional. Entre las medidas a tomar están la verificación de las explotaciones avícolas del sector, un diagnóstico serológico y la socialización de las medidas de bioseguridad. La aplicación de la vacuna se la realiza en predios de zonas focales, perifocales y de riesgo que han sido identificadas por Agrocalidad.
Al momento, se han vacunado 8.661.738 aves y se hace un llamado a los productores avícolas para que se aplique la segunda dosis. Por la influenza aviar se han sacrificado más de 1 millón de aves y el primer caso de gripe aviar en un humano se reportó el pasado 9 de enero. La persona afectada fue una niña de 9 años, residente de una zona rural de la provincia de Bolívar. Esta niña estuvo en contacto con aves de corral domésticas. Desde la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, se pide que se informe de cualquier presencia de síntomas en aves de corral al 1-800-247-600. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, bueno, en Napo se realizó la entrega de recursos del Fondo Común Amazónico para proyectos regionales y de alcance territorial. Estos recursos se destinan a las diferentes alcaldías y prefecturas del oriente ecuatoriano para la ejecución de obras y proyectos, en muchos casos ambientales. Veamos. Con presencia del presidente Guillermo Lasso se realizó el acto protocolar para la entrega de recursos del Fondo Económico de la Amazonía. Son 41.8 millones de dólares que esta vez se entregaron a prefecturas y alcaldías. Estos recursos han sido utilizados pensando en el bienestar de su familia y en las necesidades más urgentes de nuestra Amazonía. Ha servido para dotación de agua potable y alcantarillado, para vialidad, para herramientas agrícolas y acceso a Internet, entre otras necesidades. Según el primer mandatario, 1.3 millones se destinarán para la construcción del sistema de agua potable para la Amazonía y 19 millones se financiarán la construcción del puente sobre el río Arajuno. De los fondos que entregamos hoy, 6 millones de dólares son para el plan de digitalización, que incluye computadoras portátiles para estudiantes de educación superior, mientras que 2.6 millones son para la profesionalización de los docentes. De su parte, el prefecto de Morona Santiago, Tillua Uyuncar, agradeció los recursos entregados. Esto no es un regalo, tampoco una dádiva. Es una justa social, un derecho que se merecen nuestros territorios. Está en la responsabilidad de nosotros de cuidar el mínimo centavo del pueblo para que se haga realidad esas obras que vamos a hacer en la provincia amazónica. También Guadalupe Llori, presidenta del Consejo de Planificación de la Amazonía, detalló en qué se han utilizado estos recursos. La construcción y adecuación de infraestructura, puentes, mercados, centros de salud, centros feriales, entre otros, proyectos de vialidad, asfalto, lastrado, entre otros. Los 41.8 millones de dólares servirán para financiar varios proyectos para el desarrollo de los pueblos de las comunidades amazónicas. Edison Saavedra, Noticias 7.